Hola Lola, ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? bien, bien. Bien. ¿Qué tal va todo por allá? Bien, acá hay mucho viento, está feo el día, pero bien, todo bien. Bueno, me ¿Allá alegro, cómo acá tenemos está? tormenta, así que ¿Sí? Bueno, ¿de clima está todo mal? sí, sí, sí. Te veo un poco mal, no sé si es tu conexión o la mía. ¿Cortado? Sí, A ver, yo te veo bien. Bueno, si querés empezamos. vale, vale. ¿Querés contarnos cómo fue que elegiste tu carrera? Bueno, yo vengo de una familia de, o sea, papá y mamá son contadores y mi tío también. Entonces, había mucho, se respiraba ciencias económicas en casa. Eh, Además de eso, desde muy chico empecé a ir al estudio, yo tenía un estudio en Trelew, yo soy de Trelew, para los que no saben. Empecé a ir al estudio en los veranos a aprender, a darles una mano desde que era bastante chico. Y siempre me gustó el mundo de los negocios, siempre me gustó, se me dio bien el tema de los números y ya te digo, como en casa también lo respiraba mucho y era algo que me divertía, que me gustaba, eh, decidí ir por ahí. Me pasó también que yo empecé a estudiar contador ahí en Trelew y sobre el mitad de la carrera me di cuenta de que me gustaba mucho la administración, porque el contador es un poquito más hard, por así decirlo, y mientras que administración tenía asignaturas que a mí me interesaban y que no las encontraba en contador, como por ejemplo administración de personal, administración de la comercialización, eh, finanzas, planificación y control, demás. Entonces decidí hacer las dos. Pero bueno, así fue un poco como lo elegí. Y, o sea que nunca tuviste pensado alguna otra carrera, fue como que ya desde chico eh, Mira, veías que querías estudiar con... ahora que me haces pensar, esto fue hace muchos años. Sí, de hecho sí, cuando era más chico me gustaba mucho dibujar y siempre me gustaron mucho los autos. Entonces me gustaba, o sea, pensaba en ser diseñador de autos. Pasa que cuando me puse a averiguar no había posibilidad, no existía la carrera de diseño automotriz en Argentina. Estaba diseño industrial, creo, que no era específico y a mí me gustaba, o sea, a mí me gustaba dibujar autos, no me gustaba dibujar cualquier cosa ni diseñar cualquier cosa. Y creo que en Italia averigué que existía, pero ni se me ocurrió en ese momento decir, no, me voy a ir a estudiar a Italia, o sea, ni de casualidad. Bueno, y ¿qué te iba a decir? ¿Cómo se complementa contador con administración? Bien. De la manera en que yo lo veo, ambas carreras tienen un espectro de acción bastante amplio. Ujú. Si bien es verdad que en Argentina, y para los que no saben, estoy en España, por eso hago la aclaración, porque hace varios años que no ejerzo de contador porque no estoy en Argentina. Eh, Contador es una carrera un poco más tradicional, que tiene típicamente una salida más técnica, simplemente por el hecho de que en Argentina el contador público tiene por ley unas facultades que no tienen otros profesionales. Así como los abogados tienen la exclusividad de la representación en juicio y demás, los contadores somos los únicos que podemos dar fe sobre estados contables, somos los únicos que podemos realizar auditorías, somos los únicos que podemos, que estamos protegidos por ley para tener ciertas facultades en el ámbito económico. Entonces, típicamente la carrera de contador tiene mucho enfoque, si te dedicas al ejercicio profesional, en la consultoría de contabilidad, la consultoría fiscal o tributaria, es decir, todo lo que tiene que ver con impuestos, derecho societario, también tocamos mucho en Argentina, en otros países no están así. Eso por un lado lo veo como más técnico, en cambio la administración tiene un enfoque más generalista, más soft, no tiene una protección legal que diga que por ejemplo, los licenciados en administración son una de las figuras que pueden ser designadas, y me van a corregir si me equivoco porque hace muchos años que no leo esto, pero pueden ser administradores concursales. Pero no se crean todo lo que digo porque hace muchos años que lo estudié. Pero por fuera de eso, la administración es una carrera muy genérica, que te enseña a Ujú. administrar organizaciones. ¿Desde qué punto de vista? Desde todos. Lo que me gusta de la administración
es que te da un perfil general, pero no sos especialista en nada. Que a mí me parece genial y me gusta mucho eso. Hay gente que dice, no, yo quiero ser un especialista en finanzas, un especialista en recursos humanos, un especialista en marketing o en lo que fuera. Las personas que quieren hacer eso muchas veces después deben especializarse, ya sea a través de la experiencia y o a través de seguir formándose académicamente, con un posgrado, con un doctorado, con un máster, lo que fuere, ¿no? Esas son Claro. la complementariedad que yo veo. Una es como más técnica y más formal por la protección jurídica que tiene, que es contador, y otra es más genérica. ¿Y por qué te fuiste a España? Mm. Sí, Bueno, por tu inicialmente trabajo. yo me vine a Barcelona en el 2015, hace 5 años, para hacer un Sí. MBA, un Master in Business Administration, que es como es un posgrado en negocios, un máster en negocios. Ujú. Era algo que siempre no, luego de terminar las carreras, era una idea que tenía ahí y sobre todo tenía muy claro que lo quería hacer fuera del país, porque más allá de la experiencia académica, quería la experiencia de vida, el combo que Tal cual. representa mudarte a otro país para estudiar y vivir, ¿no? Eh, entonces, bueno, como había decidido que también lo quería hacer en escuelas de negocio que fueran reconocidas, que me permitieran, si quería, quedarme trabajando fuera del país. En su momento, en el 2011, cuando estuve trabajando en Estados Unidos, coqueteé con la idea de aplicar en Harvard. Estuve visitando la escuela de negocios de Harvard, Ujú. impresionante. Luego volví a Argentina, seguí trabajando en Argentina y dije, no me quiero ir a vivir a Estados Unidos, pero a los pocos años, esta idea que estaba ahí, que la tenía germinando, no quería desaparecer, hasta que a fines de 2014 dije, ¿por qué no estoy haciendo esto si lo quiero hacer? Y si lo puedo hacer. Entonces, bueno, me empecé a preparar porque para este tipo de máster hay que hacer muchos exámenes de ingreso, el Ujú. filtro es bastante complejo. Entonces me empecé a preparar, tanto exámenes de inglés, porque el MBA era en inglés, como exámenes de análisis matemático, de comprensión de textos, todos análisis para medir tu capacidad, para ver en qué situación estás frente a tus pares, ¿no? Ujú. Y bueno, hice toda esa preparación y me admitieron en las dos escuelas de negocios que había aplicado en España. Yo sabía que quería venir a España, justamente por este balance entre buena calidad académica y una experiencia de vida interesante. Y me aceptaron las dos y elegí ESADE, que es una escuela de negocios que se encuentra en Barcelona, eh, porque me gustó más su propuesta académica y porque me gustó más Barcelona. ¿Y vos para hacer el MBA tenías que tener nacionalidad europea o se podía? No, no, cero. Cero. Para estudiar, por lo menos en España, y me atrevería a decir que en la mayoría de los países, lo que hay son visados que cada país establece para estudiantes. Esos visados no te permiten trabajar, con lo cual tenés que tener en cuenta que simplemente tenés que venir a estudiar. En el caso mío, el MBA era full time, es decir, aunque hubiera tenido un permiso de trabajo, no hubiera podido porque era todo el día. Pero los Claro. visados, yo apliqué se llama una estancia por estudios. Entonces, el gobierno, en este caso de España, una vez que presentas un montón de requisitos, eh, te autoriza a ingresar al país con el único fin de estudiar. De verdad. Y, o sea, vos terminaste de estudiar y te fuiste a hacer el MBA a España, ¿no? No, no, no. Si no, sería mucho más joven de lo que soy. Yo terminé de estudiar en el 2003, terminé contador, en el 2004 terminé administración. Yo ya estaba Claro. trabajando y me vine a hacer el MBA en 2015. En el medio de todo eso, trabajé en Trelew, trabajé en Buenos Aires, en Estados Unidos, en diversas empresas, en sector público, en sector privado. Ya tenía varios años de experiencia y de hecho es uno de los requisitos. En general, un máster de ese estilo no te admiten si no tenés un mínimo de 5 o a 10 años de experiencia relevante, profesional Mira, postgraduado. ¿Sí? Hay otros másters en los cuales no necesitas ese tipo de experiencia que puedes hacerlos inmediatamente después de la carrera de grado. Los MBAs y muchos otros, algunos otros tipos de posgrados o de doctorados no te lo permiten simplemente por el hecho de que, para agregar valor a la clase, tenés que tener experiencia.
porque al final Sí, un MBA tiene un enfoque muy práctico donde se analizan casos de negocios, situaciones reales que han pasado en empresas. Entonces, si no has trabajado, es difícil que vos puedas imaginarte cómo sería la situación y que puedas aportar tu experiencia para intentar resolver esos casos, ¿no? claro. Y eh, ¿qué perfil crees vos que deberían tener alguien que quiere estudiar esa carrera, tu carrera? Primero creo que tiene que tener ganas. Sí. No sé si lo definiría como un perfil. Eh, a ver, hay ciertas cosas que sí me ocurren que tienen que ver con las ciencias económicas a nivel genérico, ¿no? Ujú. Si odias los números y odias la matemática, No es por no ahí. sé, buena suerte, ¿no? Eh, ojo, hay mucha gente que no, a ver, tampoco es que si no se te dan brillantemente los números, porque hoy por hoy también hay muchísimo apoyo tecnológico, al final, desde, o sea, todo lo que es software de computadoras, lo más básico como una calculadora, es decir, simplemente te digo para pasar la carrera. Después en el ejercicio de la profesión, todos sabemos que Y la nadie hace constancia cálculos también. mentales y claro, al final hay mucho apoyo de herramientas, ¿no? Pero sí Ujú. es verdad que si no te interesa dedicarte al mundo de los negocios, no te interesa los números, cómo funciona una empresa, por ahí no va la cosa, me parece, ¿no? Em, también creo que algo importante que por ahí me hubiera gustado a mí que me lo digan cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar o en esos momentos, es que nadie sabe ni tiene por qué saber lo que quiere hacer por el resto de su vida cuando tiene 16 o 17 años, o 18, o incluso 30. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un mensaje que me gustaría dejarles es que elegir no es ni trágico ni irreversible. Elegir es un acto que hacemos todos los días de muchas cosas, pero hay muy pocas cosas que son irreversibles. ¿Me explico? Vos podés empezar a estudiar una carrera y podés cambiar. Podés recibirte de esa carrera y podés tener un enfoque profesional totalmente distinto al que tienen otros profesionales que la estudiaron. Es decir, yo soy contador y soy licenciado en administración y lo que yo estaba haciendo hace 10 años, sí, hace 10 años cuando ya estaba graduado, es muy distinto a lo que estoy haciendo ahora. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Entonces, quiero decir, para los chicos que están decidiendo qué estudiar y qué no y demás, no es la última decisión de tu vida, eso sin dudas, y tampoco es irreversible. O sea, es una cuestión de tomar la decisión que uno crea que es la mejor en función de sus ganas y de su proyección y en este momento. Después, en la vida lo vas viendo. O sea, hay muy pocas decisiones irreversibles. Eso me parece que es un mensaje importante para que nos grabemos, porque la vida es muy Sí, larga. y además uno está con la presión de que tiene que elegir una carrera y si no le va bien, como que fracasa o todas esas cargas que tiene uno de chico. Va, a mí me pasa para Sí. el año que viene, pero sí, A es ver, lindo lo que dices. eh, te lo digo obviamente que lo aprendí de la manera, digamos, con la vida, ¿no? Con la experiencia. Eh, al final, uno le puede dar un enfoque totalmente, o sea, dentro de una misma carrera, salvo algunas pequeñas excepciones, en la mayoría de las Ujú. carreras uno puede, o sea, el abanico de aplicación o de aplicabilidad que tiene es amplio. Es decir, uno Tal puede, cual. por ejemplo, ser licenciado en administración y dedicarse a impuestos, dedicarse a marketing, dedicarse a finanzas, dedicarse a recursos humanos. Uno puede ser contador y ser asesor fiscal o dedicarse a derecho societario. Es decir, eh, por supuesto que no puedes ser contador y practicar la medicina, justamente porque la medicina está protegida jurídicamente y no puede, gracias a Dios no puede ser médico cualquiera, ¿no? Pero quiero decir, dentro de un cierto abanico, eh, para que la gente, sobre todo los chicos, no piensen que, no, si estudio contador tengo que liquidar impuestos, si estudio administración tengo que hacer tal cosa, si estudio derecho tengo que ir a tribunales, si estudio psicología tengo que tener mi consultorio. No necesariamente. Está llenísimo de ejemplos de gente que hace cosas súper distintas dentro de una misma profesión. Tal cual. Y es verdad, esto está buenísimo. ¿Querés contarnos un poco sobre tu experiencia en la universidad? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te gustó? Y Dale. eso.
lo poco que me acuerdo, porque esto fue hace varios años. Eh, para mí la época de la Bueno, pero universidad fue increíble, fue espectacular. Yo estudié las dos carreras, las hice en la Universidad Nacional de la Patagonia, en San Juan Bosco, en Trelew. Académicamente fue exigente, como me parece que está bien y está bueno que sea, eh, pero fue una etapa de mi vida espectacular, donde me divertí mucho, donde aprendí muchísimo, donde crecí muchísimo, donde lo más importante para mí fue no necesariamente lo que me decía un profesor, sino lo que discutía con mis compañeros. ujú, Eh, Creo que la parte informal fue lo más interesante o lo más enriquecedor para mí. Cuando digo informal me refiero a una charla o una discusión que tenés con tu grupo de trabajo o con tu equipo de trabajo cuando estás haciendo un práctico para entregar una materia, una charla con un profesor porque tuviste una duda y te quedaste charlando con él o la profesora y la conversación se fue por las nubes. Eh, en tu casa, en mi caso, que yo hablaba con mis padres mucho, porque claro, al venir de la misma profesión, también como que planteaba desafíos en casa o cosas que en la teoría se ven de una manera y en la realidad son de otra, entonces esos choques los vas procesando. Eso para mí fue lo más enriquecedor. ¿y qué fue así lo que menos te gustó? Mm. La verdad que Algo no, que... no tengo, no, la verdad que no tengo malos recuerdos. A ver, que menos me gustó. A ver, hay veces que esto es como todo, no hay magia. O sea, hay que estudiar. Sí. Eh, la magia, o sea, hay personas que pueden entender más rápido o más lento, pero digamos, en la universidad no hay, o sea, sí lo noté esto, en cambio, o sea, el cambio entre el colegio, o sea, la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad es que en la escuela, ya sea primaria o secundaria, si tenés mucha suerte, podés estudiar muy poco y zafar, como decimos en Argentina, ¿no? En la universidad no existe eso, por lo menos yo no lo he visto, o sea, para zafar igual tenés que esforzarte bastante. Ujú. Entonces, no sé, no conozco a nadie que me diga, no, en la universidad zafé porque no hice nada. No. Y además creo que tampoco es el approach adecuado porque por ahí me pongo un poco en modo viejo o en modo padre, pero digo, estás para aprovecharlo, estás para eso. Sobre todo en Argentina, que si estás pensando en estudiar en una universidad pública, tenemos una suerte que no hay en prácticamente ninguna parte del mundo, o muy pocos. Ujú. Entonces, hacerlo a media máquina me parece hasta como una especie de falta de respeto para con el sistema educativo también. Bueno, Eh, no aprovechar las oportunidades claro, que tenemos. exacto. Y bueno, entonces querés contarnos un poco sobre tu trabajo. Me contaste que vos estabas estudiando y habías trabajado, ¿no? Entonces Sí, estudiabas sí. como De en el hecho, eso medio. es algo que también recomiendo mucho a aquellos que tengan la posibilidad de estudiar y trabajar. Me van a decir, este pibe quiere que hagamos todo. Sí, Con lo- eh, la verdad creo que aporta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es tremenda la diferencia que se nota cuando, sobre todo si estás trabajando en lo mismo que estás estudiando, se nota mucha diferencia en el aula, en tu razonamiento, en la manera de encarar una materia. Em, Trabajos, he hecho muchas cosas, todas muy distintas, por eso te digo que la experiencia no está atada de manera unívoca a una profesión. Yo, como te contaba, estuve trabajando en el estudio de mis padres cuando estaba estudiando la carrera y antes también durante los veranos en la secundaria, haciendo de cadete, llevaba y traía papeles, o sea, cada vez fui a estar tomando más responsabilidades, pero cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años, iba a los bancos, iba a la FIP, iba, o sea, llevaba y traía papeles. Tal Eh, cual. Después en la universidad, cuando ya empecé a cursar la carrera, empecé a ayudar en el estudio con tareas más junior, digamos, de preparar documentación para liquidación de impuestos y demás. Pero siempre tuve una espina emprendedora y cuando tenía 19 fundé junto con un primo una empresita Ujú. en Gaiman, una agencia de autos que todavía está, se llama IP Brokers, que todavía la tenemos. Eh, Comenzamos vendiendo y comprando autos a comisión para un grupo muy conocido de Trelew, que tienen la representación de varias marcas de autos y nosotros nos dieron el derecho a vender a comisión. Nos empezó a ir mejor y empezamos a comprar y vender nosotros los autos.
tanto usados como nuevos. Y también vimos, esto lo hicimos en Gaiman, y como en Gaiman no había ninguna inmobiliaria, dijimos, vamos, ya que abrimos un local, una oficina, vamos a poner una inmobiliaria, y pusimos la inmobiliaria, y bueno, el Mira, negocio fue poco a poco creciendo y consolidado. Hoy por hoy tengo, gracias a Dios, tocando sí, madera, un socio que se ocupa de muchas cosas, Rubén. Tenemos una chica que trabaja con nosotros, Antonella, que se encarga de administración, y es una empresa chiquita, pero que ha sobrevivido, que no es menor, que no es menor. Y eso fue por mi lado emprendedor, digamos, que surgió como consecuencia de esta pasión por los autos que tengo desde muy chiquito. qué lindo que lo pudiste seguir, Sí, a pesar de que ponele no estudiaste para eso. claro, es que también esto Como tiene que que de ver, alguna forma lo pudiste trabajar. esto tiene que ver con lo que conversábamos antes, ¿no? Que al final una carrera profesional es un framework, como dicen los americanos, es un marco, pero no te define al 100% de una manera incorregible, podríamos decir, ¿no? Al final es un marco sobre el cual vos te apoyás para hacer cosas, pero nada te impide desarrollarte en campos que inicialmente pensarías que no aplican a tu profesión. Perdón. Yo a su vez, en paralelo, eh, esto fue durante la carrera, cuando yo estaba, como te conté, que a mediados de la carrera decidí también hacer administración, entonces estaba estudiando las dos carreras y tratando de que la empresa más despegue y empiece. Por suerte tenía a Pablo, mi primo, que estaba ahí al pie del cañón. Eh, ¿Cómo hiciste? La verdad bueno, que qué fuerza. bueno, fue sin dudas un aprendizaje tremendo, tremendo. Sobre todo desde el punto de vista de cuestiones soft, de cuestiones como cómo privilegiar la relación con un cliente por sobre la rentabilidad en un negocio en particular. O sea, cosas que no se aprenden en la universidad, cosas que se aprenden Ujú, haciendo, ¿no? Por eso claro. también para mí es súper importante que aquel que puede, que trabaje mientras estudia, porque lo que aprendes en la calle, o sea, lo que aprendes en el trabajo es mucho más útil, con el respeto a todos. Mi madre es profesora de universidad y, dicho sea de paso, feliz día a todos los profes hoy. Eh, pero digo, en la calle o en el trabajo se aprende mucho más. Y sí, Eh, se lleva a cabo todo estudiar. claro, claro. Y bueno, nada, fue desafiante, pero fue, como te digo, una curva de aprendizaje tremenda, súper interesante. Y no me arrepiento, lo haría todo de vuelta. Lo haría todo de vuelta. Qué lindo. Después de eso, cuando estaba estudiando, cuando yo había decidido que quería hacer la segunda carrera, quería hacer administración, en un momento dije, quiero probar irme a otro lado, porque claro, mi vida había empezado la empresa, había trabajado en el estudio, todo el mundo en mi familia, mis amigos, todos esperaban que me quedara trabajando en el estudio, porque claro, Axel, vas a ser contador, tus padres son contadores, tu tío es contador, tienen el estudio, Sí, sí, o sea, todo el mundo está esperando que yo haga lo que, digamos, sí. lo lógico, ¿no? Entre comillas. Cuestión que Axel, cuando le quedan 2 años para terminar y mientras está trabajando con la empresa y qué sé yo, dice, "Nah, me voy a ir a Buenos Aires, Me- porque tengo ganas de, digamos, mi vida era como muy predecible en ese momento, dije, no quiero que sea, no quiero sentir que ya sé lo que va a pasar en los próximos 10 años, no me gusta, o sea, y, y todo el mundo empezó a decir, "Ah, Axel, no te vas a ir", o sea, como me decían que sí, como a los tontos, ¿viste? Nada, como diciendo, sí, sí. sí, ya vamos a ver que Aún te creía que le ibas cuando a llegue, hacer. claro, cuando llegue el momento no te vas a ir, me decían. Tal Cuestión que cual. Axel, cuando llegó el momento, dijo, me voy. Y la mayoría de la gente me dijo, pero ¿cómo? ¿Estás seguro? Sí. Cuestión que me puse a buscar trabajo en Buenos Aires y hice unas entrevistas, no me habían confirmado nada, pero yo dije, me voy igual. Cuestión Ujú. que me saco el pasaje y cuando el día antes de subirme al avión para irme a Buenos Aires me confirman el trabajo, con lo cual llegué a Buenos Aires y tenía trabajo. Me fui a trabajar a Deloitte, que Qué es una coraje. firma. Sí, sí, eso no me lo olvido más. No me lo olvido más. 4 de septiembre de 2009. Eh, Me fui a trabajar a Buenos Aires, trabajé en Deloitte, que es una firma que, bueno, que les invito a que lo chusmen, si se quieren dedicar a ciencias económicas, es una firma de servicios profesionales conocida por todo el mundo, una de las Big Four.
yo trabajé en el departamento de impuestos en Buenos Aires. Una experiencia tremenda porque pasé de ser alguien que tenía su propia empresita, tomaba decisiones y demás, a ser el último orejón del tarro, como diríamos en casa. Mi jefa tenía mi misma edad, era la primera vez que tenía alguien a cargo. Le tocó un chico recién llegado del interior que no quería cumplir las normas de aparentar, como cumplían muchos, que era, no sé, eran las 6 de la tarde y mucha gente se quedaba en sus lugares de trabajo porque quedaba mal levantarse e irse aunque no tuvieras nada para hacer, y yo me iba. Y ya se ponía a llorar porque decía, Axel, pero ¿cómo te vas? Digo, si no tengo nada para hacer, ya terminé, no es urgente, no estoy salvando vidas, no soy enfermero ni médico. Fue una experiencia interesante, por así decirlo. Un mundo mucho más hostil, mucho más competitivo, mucho más demandante, de mucha más presión, que me enseñó muchísimo también y me dio mucha humildad también, porque, claro, éramos, para que te des una idea, en Deloitte, Argentina, en Buenos Aires, éramos 2.000 personas. Te puedes imaginar lo que puede significar un chico de 24 años recién llegado del interior. Nada, ni el nombre sabían. También el cambio de vivir en Trelew a irse a Buenos Aires, pasas a ser alguien. En Trelew todos se conocen, y te vas a Claro. Buenos Aires y de repente sos más. Sí, fue empezar de cero. De sí que tenía la suerte de que mi hermana Denise, que es 2 años menor que yo, estaba viviendo en Buenos Aires, entonces tenía un apoyo y ahí eso fue súper importante. También es verdad que en Deloitte éramos muchos los jóvenes, entonces enseguida hice amigos del trabajo y la verdad que, no te voy a mentir, no me molestó para nada irme a Buenos Aires. O sea, Buenos Aires no me sentía abrumado por la ciudad, me gustaba, salí un montón, me la pasé genial. O sea, de hecho me parece que, o sea, yo hice al revés, ¿no? Tenía muchos amigos que se fueron a estudiar a Buenos Aires, yo me fui a trabajar a Buenos Aires, con lo cual o sea, yo ya tenía mi trabajo, tenía mis recursos y no tenía que estar los fines de semana estudiando para rendir un examen, entonces lo disfruté un montón, lo disfruté un montón. Pero poco a poco me empezó a picar el bichito de salir del país y así fue como acepté una oferta de trabajo en ExxonMobil, que es una compañía petrolera, que es la que en Argentina era la dueña de ESSO, de las estaciones de servicio ESSO, que no sé si las habrás llegado a ver, que ahora son las Action. Bueno, y tenían un proyecto muy interesante para migrar cierto trabajo que hacía gente de impuestos en Estados Unidos a Argentina. Entonces, estaban buscando gente con muy buen inglés para ir a trabajar a Estados Unidos, aprender los procesos y volver a implementar en Argentina. Así que acepté ese trabajo y fue también espectacular. Fuimos 20 argentinos que nos contrataron en Buenos Aires y nos mandaron a Houston. Estuvimos viviendo en Houston casi 7 meses durante el 2011 y fue una experiencia espectacular. No solamente desde lo profesional, sino desde lo personal. Trabajar con gente tan distinta, que vive de una manera muy diferente. O sea, tengo anécdotas de todo tipo y color de esa experiencia. La mayoría no son profesionales, pero porque tienen que ver con la experiencia personal de vivir en otro lado, ¿no? Con gente que por ahí no sabe ni dónde está tu país. Estuvo muy bien y de hecho tengo amigos de esa época que la verdad que Qué seguimos lindo. muy en contacto, sí, sí. Luego volvimos a Argentina a hacer la implementación. Estuve un año más, o sea, casi 2 años en total. Lo que pasa es que, claro, la empresa estadounidense era como súper rígida, poco flexible O sea, yo venía acostumbrado, como te decía, a tomar decisiones, seguía teniendo mi empresa. Y claro, cuando yo le iba a proponer a mi jefa alguna mejora o algún cambio en un proceso, me decía, no, en Estados Unidos quieren que lo hagamos de esta manera, entonces limitate a hacer lo Claro, que... y claro, vos estabas acostumbrado sí, a qué otra. sé yo, me gustaba, o sea, había hecho las dos cosas porque también ya había trabajado en Deloitte y llevaba varios años, o sea, ya llevaba quizás 4 años fuera de Chubut, digamos, fuera de Trelew, pero aún así, habiendo visto los dos lados de la mesa, digamos, me gustaba mucho más eh, tomar decisiones y tener lugar para hacer propuestas y demás. Entonces dije, ya fue el mundo corporativo, me voy, o sea, renuncio, me voy, me hice un viaje, me vine a Europa solo 2 meses, que no conocía y lo tenía ahí como súper pendiente, tenía muchas ganas de venir.
Ahí es cuando conozco, bueno, por eso mismo después volví a Barcelona, porque en ese momento también me enamoré de Barcelona, en ese viaje, también fue un viaje espectacular. Otro consejito para los que están mirando, además de no tener miedo a elegir, que siempre se puede cambiar, chicos, viajen todo lo que puedan. Consejo al margen, si sus padres están mirando me van a querer matar, pero viajen todo lo que puedan. Eso te enseña muchísimo. Entonces estuve 2 meses viajando, volví a Trelew, volví a ocuparme de la empresa, volví al estudio, me metí a dar clases en la universidad, fui ayudante de planeamiento y control. Perdón, ¿y en esos 2 meses qué estuviste haciendo? Tipo, ¿qué trabajabas? Como Nada, decías, ¿no? no, o sea, yo sabía que me O había... volvía, renuncié y me vine 2 meses acá de vacaciones. Y estuve Claro. parando en hostels y me encontré con un amigo que vivía, que de hecho vive todavía en Irlanda. Emma, no sé si estás mirando, no cuentes nada de ese viaje. Pero fui conociendo un montonazo de gente por el camino. Un viaje espectacular. Qué lindo. Y fue solamente, sí, viaje de placer, cero trabajo, nada. Me volví a Trelew y dije, bueno, Axel, ahora tenés que ponerte a recuperar esto. Eh, y como te decía, volví a trabajar en el estudio, volví a trabajar en la empresa. Eh, gracias a uno de mis profesores de la uni, era decano en ese momento y comentamos sobre la posibilidad de que yo sea ayudante de cátedra de una de las cátedras y fui durante un año ayudante de la cátedra de planificación y control, también una experiencia súper interesante. Qué lindo. Y tuve la posibilidad de trabajar en el sector público, que yo como soy muy curioso y como ya habrás visto que me gusta, hice muchas cosas, me metí a trabajar en el Ministerio de Economía, en la provincia de Chubut, que también una experiencia espectacular porque tuve la posibilidad de liderar equipos por primera vez, o sea que no eran, más allá de mi empresa, esta era la primera vez que para una organización que no era mía, lideraba equipos y fue espectacular, una experiencia increíble. 15 personas, estábamos gestionando la tesorería, que básicamente todo el movimiento financiero de la provincia. Eso estuve como casi 2 años y medio, 3. Muchísima presión, muchísima demanda, una posición con mucha exposición política, porque también al final, al ser responsable de todo el flujo de fondos de la provincia, tenías todos los proveedores que querían cobrar, la gente que tenía que cobrar sus salarios, entonces tenías que cuidar la caja, toda la registración de todos los ingresos que percibía la provincia, ya sea por regalías petroleras, todo había que imputarlo correctamente porque si no, no se podía disponer de esos fondos. Entonces era un trabajo de mucha responsabilidad, pero que me encantó. Que me encantó. Aprendí muchísimo, un grupo humano muy, muy interesante. Yo era el más joven, pero a su vez era el jefe, entonces tuve que aprender un montón de habilidades de liderazgo y fue espectacular, espectacular. Y ahí fue cuando dije, si no hago el salto internacional ahora, perdón, no me voy más. Ya estaba, cuando me vine a Europa yo estaba por cumplir 30 y digo, en este momento puedo y quiero irme. No sé qué pasará dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, no lo sé. Además, para hacer un MBA tenés que tener cierta edad, mucho más que 32, 33 ya sos como viejo para hacerlo, o tenés que apuntar a otro tipo de curso como un Executive MBA. Entonces dije, me voy ahora. Y de vuelta, mis amigos, como Axel, estás loco, tenés un muy buen trabajo, estás súper acomodado acá, o sea, todo te va Claro, bien. ¿Por qué te vas? O sea, estás loco. Y yo justamente, cuando tomé la decisión, dije, me parece estúpido no hacerlo. O sea, yo sé que puedo volver, porque realmente puedo volver a casa, como decimos, siempre que quiera. Y en todo caso estaré mejor preparado, mejor posicionado, puede irme bien, mal, más o menos, pero puedo volver siempre. Pero irme, no me puedo ir en cualquier momento, creo. Por lo menos no lo veía así. Y me vine, preparé todo esto que te contaba para el MBA, hice todos los exámenes, me admitieron y chao. Y renuncié y me vine para acá. Y sin pensar que yo, en ese momento no es que dije me voy y no vuelvo, en ese momento dije me voy a hacer un MBA y no sé qué pasará, pero por ahora me voy.
y me gustó demasiado, me gustó mucho quedarme acá. La verdad que me gustó el estilo de vida, me gustó un montón de cosas que hoy por hoy creo que me sería muy difícil de resignar para volver. Perdón, que sentar. Entonces, me pasó que cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, no con el nivel de vida necesariamente. Cuestiones como la seguridad, cuestiones como la estabilidad, cierta robustez institucional, me, las valoré, las empecé a valorar mucho más que lo que las valoraba cuando estaba en Argentina, simplemente porque no lo tenía. Estaba De acuerdo. acostumbrado a otra realidad. Y, y empecé a tratar de quedarme acá, a hacer cosas, porque yo no tengo pasaporte europeo. Eh, entonces dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Me quería quedar en España. En España, después de haber hecho el MBA, con lo que el esfuerzo de tiempo y económico que eso implica, porque no es barato, eh, el mercado laboral no estaba muy bien y la oferta que podía conseguir no era muy buena, y me fui a trabajar a Suiza. Estuve casi 2 años en Zúrich, trabajando en un banco internacional muy conocido, haciendo desarrollo de mercado, captando clientes de Latinoamérica, básicamente de Argentina, para inversiones en el exterior, en este caso basadas en Suiza. Y también fue un trabajo espectacular porque viajaba a Argentina cada 2 meses a ver clientes, a captar clientes, a conversar con clientes sobre las carteras que tenían invertidas con nosotros. Y de vuelta, una experiencia totalmente distinta, algo totalmente distinto a lo que había hecho antes. A eso iba con esto que decía al principio de que una carrera no te define. O sea, una carrera es un título que te abre algunas puertas. No te garantiza nada y te abre algunas puertas. Nada más que eso. Con esto no quiero decir, chicos, no estudien. Lo que quiero decir es, digamos, el peso no está todo ahí. Tiene que ver muchísimo lo que uno le pone, lo que uno hace y la dirección que uno le quiere dar. Entonces, no me acuerdo, te estaba contando de Suiza. Entonces estuve trabajando ahí casi 2 años también. Pero ¿qué pasa? Vivir en Suiza para un latino no está mal, pero tiene digamos, culturalmente somos muy distintos, ¿no? Así es todo muy silencioso, la gente es mucho más tranquila. Eh, es otra manera de vivir, es otra realidad. ¿Es más difícil el adaptarte? ¿Cómo, perdón? Que se te hacía más difícil el adaptarte por la cultura. Yo no sé si, no es, o sea, creo que después de haberme mudado varias veces y demás, no era el problema de adaptarse o no, era un problema de elegir, ¿no? Es decir, ¿puedo vivir acá? Sí puedo. ¿Lo prefiero? Ese es el Claro. tema. Ese es el tema. Y entonces me volví a España el año pasado, en marzo del año pasado, y empecé a trabajar me vine a Madrid en este caso, y empecé a trabajar en algo de vuelta totalmente distinto, que es lo que hago ahora, que soy asesor de inversión para inversiones inmobiliarias. Básicamente asesoro a clientes, ya sea inversores o propietarios de grandes activos inmobiliarios, en operaciones de compraventa de edificios, de hoteles, de centros comerciales, grandes operaciones inmobiliarias en España. Y eso es algo que tampoco había hecho. O sea, Cada otra experiencia nueva. exacto, exacto. Y tampoco sé qué me depara el futuro. Es decir, probablemente me interesa el mercado real estate y quiero quedarme en este ambiente, pero nunca se Pero no sabe. sabes. Claro, exacto. Eh, Qué lindo, ¿no? Porque tuviste, va, como que re entretenido que, no sé, hiciste de todo. Como tenés un montón de experiencias y eso, el viajar, el irte, cómo te cambia la cabeza. sí, a veces ese cambio está bueno, pero también hay que saber que no hay vuelta de ese cambio. Es decir, eh, después de ver Es verdad. otras maneras de vivir, otras maneras de pensar, lo que para vos era lo habitual y lo normal y lo esperado, de repente te empieza a hacer ruido. De repente conversaciones que antes te parecían interesantes, ahora no. Y eso también pasa. Y es un daño colateral, digamos, de elegir, de lo que estábamos hablando antes, ¿no?
es un daño colateral de elegir. Y está bien. O sea, todos vamos evolucionando y creciendo y cambiando, ¿no? Ujú. Ay, no sé, tipo, eh, ¿qué consejo le darías a algún chico o una chica que quiere estudiar esta carrera? Pero, Ujú. Ok. Consejo. Primero, yo creo que para elegir una carrera tiene que pensar, no sé, en qué les ujú, gustaría, o sea, en cómo les gustaría que sea su día a día en el futuro. Se me ocurren varias cosas. Esa una muy importante. Otra muy importante es que, ojo, que no nos estemos preparando para mundos que ya no van a existir cuando terminemos. O sea, no quiero sonar muy tremendista con esto, pero el sistema educativo en todos lados, y Argentina lamentablemente no es la excepción, sigue formando profesionales para tareas que prácticamente ya no se hacen o las hace una máquina o no se van a hacer dentro de 5 años porque no es económicamente viable. Eh, Todo lo que pueda ser simplificado y mecanizable en algún momento lo va a hacer. Entonces, pensar en cuestiones que te gusten, pero que a su vez veas un agregado de valor en la persona, ¿no? En el ser humano, algo que involucre relaciones humanas. Esto es lo que yo pienso, no necesariamente es lo que está bien, o sea, es lo que yo pienso. Eh, entonces, eso, pensar en la obsolescencia de la carrera, decir, no sé, no, quiero estudiar, no sé, voy a hacer un ejemplo que el primero que se me ocurre, corte y confección. Mira, hoy por hoy las sí, máquinas tejen y producen fibra mucho más rápido. O sea, ¿es la misma calidad? No. O sea, el mismo trabajo artesanal no, pero digamos, tenés mucho más acotado el ámbito de acción porque es mucho más productivo, más barato y más fácil que lo haga una máquina que lo haga una persona. La máquina no se cansa, la máquina no tiene vacaciones, la máquina no cobra un sueldo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pensé en qué tipo de claro que ahora, actividades o en qué a ver, tipo de... Eso, sí, sí, te perdí. a ver, Si te escucho de vuelta. Hola, hola. ahí, se había Ahora cortado. sí. Sí, Perdón, ¿qué me ¿querés decías, volver a Lola? repetirlo? Claro, estaba diciendo de que por ahí pensemos un poco en que la carrera que elijamos o la actividad, lo que queremos desarrollar, Ujú. sea factible y sostenible que la siga desarrollando una persona, que no sea tan mecanizable ni trasladable a algún tipo de device, aparato, robot, como el quiera llamar. Eh, Otra cuestión es, pensemos en qué es lo que, porque creo que todavía está muy el pensamiento que me conviene, ¿no? Eh, eh, Se corta. y por supuesto, ¿me escuchás? Ahí sí, se corta. Hola, hola, hola. Ahí está. Hay momentos que se corta y, pero Uy, sí, sí, vamos de dale. vuelta, digo, que tratemos de aportarle algo al mundo que sea Ujú. mejor que lo aporte un humano a que lo aporte una máquina. ¿Me explico? Entonces, pensando en qué puedo hacer yo como persona que difícilmente puede replicar una máquina. Después, enfocarnos en qué es lo que me gusta, es decir, tampoco tiene que ser súper específico, porque como hablamos recién, las carreras son en la mayoría muy versátiles y te pueden dar un amplio abanico de acción, pero sí más o menos por dónde van los tiros, es decir, si vas a ciencias económicas, si vas a jurídicas, si vas a medicina, que si vas a ingeniería, que el ámbito genérico te divierta o te Tener guste. guía, como guiarte a para qué las dudas, pero saber que podés hacer Exacto, un montón de cosas con esa carrera. exacto, exacto. Y sobre todo, cómo, o sea, pensar cómo vos te sentirías realizado o realizada, ¿no? Que insisto, es muy utópico pensar en eso cuando uno tiene 16, 17 años, porque también es difícil pensarlo cuando uno tiene 30 y muchos años de experiencia o varios años de experiencia. Entonces, es un ejercicio
mental, pero que tampoco tiene que generar una parálisis. O sea, al final uno elige, uno toma una decisión y como les dije al principio, no es irreversible ni es trágica. Puedes cambiar de carrera, puedes darle otro enfoque a tu carrera siguiendo dentro del mismo espectro de acción, puedes emprender en algo que no tenga nada que ver con tu profesión. No hay reglas escritas para esto. O sea, eso me parece que es un mensaje muy importante para todos, que está bien, elegir es un proceso estresante y uno dice, uy, ¿qué voy a hacer? Y voy a dedicarle un montón de años a mi vida a esto y tranqui. Claro, pero lo que vos querés decir es como no cerrarse en una idea, sino tratar de pensar que tal Exacto, vez con el, yo hoy elijo ser profesora de nivel inicial, pero mañana no sé, tal vez, qué sé yo, termino siendo psicóloga, como que, bueno, no sé, como que puedo cambiar y nada de totalmente Lola, porque además, como te decía, la vida es muy larga y ojalá y por suerte la gente cada vez estudia más, o sea, quiero decir, se sigue formando durante más tiempo, dedica más tiempo a estar, porque también es verdad que el mercado laboral se vuelve cada vez más competitivo. Por ejemplo, acá en Europa es muy raro encontrar jóvenes profesionales que no tengan un máster. Muy raro. ¿Por qué? ¿Porque son todos súper estudiosos y les encanta? No, porque llegó un momento de competencia en el cual todo el mundo tenía una carrera de grado, entonces si no tenías un posgrado, un máster o lo que fuera, no te puedes diferenciar académicamente del resto. Y bueno, así, entonces el mercado te va llevando a cada vez perfeccionarte más. Entonces, el hecho de que estudies una carrera hoy no significa que eso va a ser tu ancla de toda tu vida. Para nada, para nada. Es tal cual. importante tener un norte. Como digo, nada es, ninguna elección no es ni trágica ni irreversible. O sea, es, al final es una decisión que vos, la que vos tomás en este momento que te parece que es la mejor. Y vas para adelante. Y si hay que cambiar, se cambia. No pasa nada. Muy lindo mensaje. La verdad. Sí, es verdad, como que uno, ¿a qué sé yo? Yo pensando en que yo el año que viene me voy Uh -huh. y sí, pienso que es, ah, me tengo que ir y el estudiar y como todo lo que lleva y sí, tenés razón, como que me puedo confundir y puedo, y no es algo que me va a determinar mi vida entera ni, así que Claro. nada, es re lindo lo Además, que hiciste, está bueno. también me imagino que obviamente muchos por ahí están viendo y deben decir, claro, es fácil hablar desde tu lugar porque ya lo pasaste y porque no tenés que escuchar a mi viejo o a mi vieja diciéndome, más te vale que no te equivoques porque no te voy a bancar, no sé. O sea, que también soy realista, ¿no? También soy realista, pero digo, en Argentina tenemos la suerte de tener educación pública gratuita y buena en la gran Ujú. mayoría de las carreras, entonces apoyarse en eso me parece fundamental. Que si alguien quiere ir a una universidad privada, son buenísimas también y me parece genial, pero digo, es una gran ayuda que tengamos la posibilidad de elegir el estudiar una carrera sin, que no es gratuita, o sea, que al final la paga alguien, o sea, el dinero viene de los contribuyentes, con lo cual tenemos que valorar mucho eso, ¿no? Eh, Ujú. y si me pongo un poquito más en maestro Ciruela, sí les pido que cuando estudien lo hagan con ganas, porque he visto también esto de mucha gente calentando la silla, como se dice, y al final esos son recursos mal utilizados de otra persona que podría estar ahí y que podría, digamos, hay mucha gente que no llega a la universidad, no porque no, aunque sea gratuita, porque vive en un pueblo del interior, porque no tuvo la posibilidad que sus padres le paguen para que pueda estar donde está la universidad, aunque que pueda tener un techo, entonces no pueden ir a estudiar. Entonces me parece súper triste que haya gente que no valore la educación, ¿no? Y que le está sacando el lugar a otro que se lo merece más, probablemente. Tal cual, es verdad. Sí, valorar lo que tenemos y lo que se puede hacer. Muy lindo. Y Totalmente. no sé, ¿querés algo más para cerrar? Mm, bueno, para mí lo más importante es que se queden con este mensaje que es que elegir es súper importante, pero que es reversible y que se elige durante toda la vida. Con lo cual, lo importante es, creo yo, es moverse, es hacer, o sea, tu deseo es dedicarte a esto, intentalo, movete.
si no funciona, no pasa nada. Podés reelegir, podés cambiar, podés reencauzar. Es decir, y sobre todo esto, que el proceso de aprendizaje es de vuelta, durante toda la vida. O sea, el que piensa que no, va a estudiar ahora 3, 4, 5 años y después se olvida, eso es un gran error. El aprendizaje es continuo, por eso es una maratón, no es un sprint, no son 100 metros. Claro. Entonces, muchas ganas y menos miedo, menos estrés de, no, y si me equivoco, y si te vas a equivocar, te vas a chocar paredes, y te vas a levantar y lo vas a hacer de vuelta, y está bien. Qué lindo. La O sea, verdad, re lindo. es la verdad, es lo que pienso y es lo que pasa en la vida. O sea, Tal cual. El seguir. ¿Me escuchás? sí, 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 te escucho, te escucho. Exacto. Al final, esto se trata de elegir y avanzar. Y esa dinámica se va repitiendo. ¿Las elecciones son siempre las mismas? No, por suerte no. Vamos evolucionando, vamos Además, cambiando. va cambiando. Tal cual. Exacto. Tampoco hace falta que cambien tanto como yo digo, porque digamos, eso no significa que sea el camino ni que sea necesario, pero permítanse explorar. Tal cual. Bueno, Axel, muchas gracias. No, a La verdad vos, que estuvo re lindo y me encantó lo que dijiste y me sirvió gracias. mucho a mí también el año que viene. Así que nada, gracias, de verdad. A vos, Lola. Y bueno, nada, un saludo a todos los que están viendo y anímense a elegir. Tal cual. Bueno, muchas gracias. De nada, un beso. Eso, chao. Chao, chao.